Hola, buen día, chicos. Buen día, doctora. ¿En qué Días, hemos- profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día, ¿Cómo Doc. les fue el fin de? ¿Cómo les fue su fin de? Pensativo. Estudiando oficio, Doc. Es el 30, ¿no? Sí, el miércoles. Allá. ¿En qué hemos quedado con ustedes? ¿Se ha terminado el tema de neoplasias con ustedes o no todavía? ¿Alguien se acuerda? O si no, veremos, ni modo. A ver, ¿en qué hemos quedado? En el stream. Nuestra última clase fue el martes 22, ¿no? Martes 22. 22. Y luego voy a explicar cómo tiene que estar el informe. Ahora ya no voy a revisar el informe. Yo lo último que tengo, Doc, es del papiloma humano. Ah, ya sé dónde hemos quedado entonces. Estábamos viendo entonces agentes biológicos de relación al cáncer. Hoy día vamos a empezar entonces el tema nuevo que es enfermedades ambientales y nutricionales. Ya estamos a una nada de terminar. Entonces, vamos a terminar esta parte de los agentes biológicos y hemos dicho que... no me he fijado, ¿estamos grabando, no? Sí, ¿no? Ahí estamos grabando, sí. Ahora sí. Hemos mencionado que los agentes biológicos que pueden desencadenarnos el cáncer pueden ser sobre todo los virus y las bacterias, ¿no? Entre lo que son los virus, ya hemos comentado acerca de lo que sería los de ADN y los de ARN. El de ARN ya hemos llevado que era, por ejemplo, el virus de la leucemia de tipo humana. Y también puede ser el virus de la hepatitis C, esos son de ARN, ¿no? Que pueden correspondientemente, bueno, llevar a las neoplasias, en el caso del virus de la hepatitis C, al hepatocarcinoma, ¿no? Y el otro, la leucemia, ¿no? Y los de ADN estábamos viéndolos y teníamos, por ejemplo, el virus del papiloma humano. Aquí les voy a mostrar, bueno, no sé si ya les he mostrado anteriormente estas imágenes que son algunas lesiones que no precisamente son inicialmente cancerosas, son neoplasias benignas o crecimientos reactivos, ¿no? Aquí tenemos por las cepas 1, 2, 4 y 7 las verrugas. Tenemos también, por ejemplo, por las cepas 6 y 11 o el tipo de virus del papiloma 6 y 11, lo que son los condilomas acuminados, tanto en mujer como también en hombre, y las verrugas anogenitales que también se pueden llegar a dar, ¿no? Estas no son lesiones cancerosas, obviamente tienen un aspecto que llama la atención, obviamente parece que fuese maligno, pero no, son lesiones justamente benignas, pero que tienen tendencia baja a poderse malignizar. Y por eso generalmente sí se desencadena lo que es un tratamiento a través del uso de algunos ácidos, ¿no? Algo que también vamos a llevar en pato 3 es que este virus también podría causar cáncer a nivel de lo que es la cavidad oral, el esófago también en muy pocos casos, y en la faringe, ¿no?
Este virus se ha visto que es responsable del 20% de este tipo de cánceres y bueno, tienen que ser por virus de tipo sobre todo 16, 18 que tienen alta tendencia a invadir células escamosas, ¿no? Y la más importante de todas es que las cepas 16, 18 causan el cáncer de cuello uterino, ¿no? En la mujer. Y esto desencadena obviamente que la prevalencia en lugares que sean precarios o pobres sea alta, ¿no? Los mecanismos por los cuales puede este virus de ADN llevar a tener cáncer es sobre todo la producción de oncoproteínas gracias a oncogenes que va a tener, ¿no? La E6 y la E7. La E6 que va a bloquear sobre todo el P53 y la E7 que bloquea el RB, que ya lo hemos llevado anteriormente, ¿no? También se cree que por sí solo los virus tardarían demasiado tiempo en desencadenar el cáncer. Por eso se necesitan factores de riesgo. Entre los más importantes que están en nuestro libro y que se transportan a través de la sangre están las sustancias del tabaco, pueden ser también infecciones recurrentes en la zona local, déficit dietéticos y hormonas, sobre todo femeninas, que van a ayudar a la proliferación de las células escamosas y que el virus también aproveche esto gracias a sus oncogenes, ¿no? Entonces, es un ejemplo de virus de ADN transformante o oncógeno, ¿no? O protumoral. Otro que es también de ADN es el muy conocido virus de la mononucleosis infecciosa, o virus del beso o virus de Epstein-Barr. Este virus, bueno, tiene una alta afinidad o tropismo por el linfocito B. Le encanta infectarlo porque además tiene algo que le facilita infectarlo, que les he enseñado en el tema de enfermedades inmunitarias. No sé si se acuerdan que les he mostrado esta imagen. Y bueno, los linfocitos B suelen tener un receptor que se llama CD21. Este es aprovechado por el virus para poder ingresar fácilmente. Por eso una de sus células trópicas que tiene es el linfocito B. No es el único porque, bueno, también resulta que el virus le encantan las células epiteliales pseudoestratificadas que tenemos en el tracto respiratorio superior. Es por eso que también la segunda célula que más tiende a ser invadida y también puede ser transformada es las células del epitelio respiratorio que tenemos a nivel del tracto superior, ¿no? En la porción conductora. Vamos a ver que también, si recordamos, aparte de tener el CD21, el linfocito B, los linfocitos B generalmente cuando lleguen a ser infectados por este tipo de virus, que es el de Epstein-Barr, podrían llegar a ser reconocidos por nuestro sistema inmune como una célula infectada y podría ser destruida. La célula que tiende a hacer mayor revisión de estas células infectantes o infectadas, vamos a ver que son los linfocitos T CD4. Ellos a través de su ligando CD40 van a unirse al receptor CD40 que tiene la célula B o el linfocito B y se puede luego examinar obviamente si está conteniendo algún elemento extraño. Una vez que se haya realizado la revisión, vamos a ver que si se detecta que tiene algún problema, ya está transformada la célula o tal vez está conteniendo el virus, esta célula va a empezar a activar el sistema inmune. Las células que generalmente pueden llegar a destruir podrían ser las células naturales asesinas, CD8, y también pueden ser macrófagos. Pero el virus de Epstein-Barr tiene estrategias especiales para poder evitar esto. Algunos de estos mecanismos justamente van a promover o ayudarle a poder escapar del sistema inmune, como por ejemplo ayudar a entrar en el proceso de la latencia.
Este virus va a tener en su ADN justamente un gen que se llama también LMP1, que les van a preguntar seguro en Pato 3, y se dice que esta proteína de la latencia de la membrana 1 le permite justamente entrar en este proceso, pero además le va a ayudar esa proteína codificada por este mismo gen a promover alteraciones en el proceso de la replicación celular. Por ejemplo, esta proteína LMP1 que les estoy diciendo, vamos a ver que si es que se produce por su gen correspondiente, podría ir a buscar a lo que son las proteínas llamadas ciclinas y podría ayudar justamente a que se pueda llegar a activar una vía que se llama del factor nuclear de tipo K-beta. Y si se activara, pues podría promover la mala señalización hacia el núcleo para que se desate la proliferación descontrolada. También se cree que puede simular a lo que sería una molécula de CD4 y esto permitiría también que nuestras células inmunitarias no la puedan reconocer por más de que están infectadas. Esta es un gen que codifica una proteína con el mismo nombre que es clave para el virus para poder promover lo que sería la oncogenia, ¿no? Bueno, otras proteínas que también podrían ser activadas son la SRC, que también son, se dice, promotores de la proliferación celular, porque básicamente las proteínas codificadas de LMP1 van a ayudar todo a promover el proceso de proliferación de diferentes formas, ¿no? Luego, tenemos también otro gen que tiene este virus que le sirve para la oncogenia, que es el EBNA2. Este también puede ayudar a promover la proliferación celular, ¿no? También se dice que activa de forma directa la ciclina D, que es el iniciador del ciclo celular. Y esto le permitiría obviamente hacer fácil el pasaje de la fase G1 a la fase S. Y eso es parte de la oncogénesis también. Luego tenemos también que el virus podría desatar también en nuestras células las translocaciones oncógenas o translocaciones equilibradas que hemos llevado. Y a veces cuando desata esto, se dice que va a promover que se pueda llegar a dar el linfoma de Burkitt, ¿no? Cuando entra en la célula B y entra en ese periodo de latencia que estamos diciendo gracias a este gen y esas proteínas, pues también con el tiempo va a poder promover la malignización de la célula B y escapar del sistema inmune. Y uno de los tumores que puede promover este virus, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, es el linfoma de células B. Y en el Pato 3 vamos a estudiar mucho lo que sería el otro tipo de cáncer que puede producir este virus, que se llama linfoma de tipo Hodgkin, ¿no? Vamos a ver que les había mencionado, bueno, que es un virus que es oncógeno y bueno, si lo desencadenara este tipo de cáncer, al principio del tema les había dicho que es un tumor maligno que tiene nombre de benigno, pero que puede ser curable, ¿no? A través de la quimio-radioterapia. Y otro cáncer que promueve este virus también por el hecho de que tiene esa fijación o tropismo por las células epiteliales respiratorias que tenemos es el carcinoma nasofaringeo. De hecho, se dice que el 100% de personas que hayan tenido un cáncer de tipo nasofaringeo se ha encontrado en sus células el virus del Epstein-Barr y sus genes obviamente codificando lo que son proteínas, ¿no? Y por último, bueno, para terminar esta parte, también se cree que para poder terminar de promover el proceso de la oncogenia, este virus podría también producir a través de sus genes que se van a acoplar a nuestras células, utilizarlas para su beneficio y producir algo que se llama interleucina 10.
pero va a ser una interleucina 10 anómala, obviamente con código genético del virus. Y esta va a actuar, pero de esta forma, igual que la interleucina 10 que produce nuestro cuerpo. Es decir, va a promover que no se dé bien la inflamación en el tejido o cerca de las células que están infectadas. Y esto le va a permitir también ir acumulando lo que serían más y más lesiones a nivel genético, ¿no? También se cree que la interleucina 10 vírica o con contenido genético de este virus va a llegar a ayudar a las células malignas a que no puedan ser encontradas, sobre todo por macrófagos y algunos monocitos. Y esto también le permitiría poder, obviamente, evadir el sistema inmune, ¿no? Entonces, hay algunas de las formas que se da este virus para poder llegar a dar lugar a lo que es una neoplasia maligna. Y bueno, aquí está el BCL2, JAK, STAT, MYC, que también, bueno, son genes que se pueden ver alterados por el Epstein-Barr. Obviamente los más importantes son el LMP1, que sí o sí lo van a estudiar muy bien en PATO3 y el EBNA2. Entonces, eso en relación a este virus. Aquí estamos viendo un linfoma de Burkitt, por si acaso. Estamos viendo también, bueno, un linfoma de Hodgkin, aquí, pero en ovario, que, bueno, es una situación rara, pero se las he traído para que ustedes puedan ver que hay lugares extraños donde también se puede expresar ese tipo de tumores, ¿no? Este es igual de tipo Hodgkin y bueno, como les he dicho hace rato, también pueden estar los nasofaringios, ¿no? No he traído ninguna fotito de esa, pero ese es en el 100% de pacientes que tengan nasofaringio es por culpa de este virus, ¿no? Se transmite obviamente a través de la saliva y sobre todo de los besos, ¿no? Otro virus oncógeno o transformante, vamos a ver que es el de la hepatitis B. Este virus, vamos a ver que es responsable del 70-85% de los hepatocarcinomas. Y generalmente el mecanismo por el cual lo van a llegar a hacer es promover el proceso de la inflamación. Solo que, bueno, para que se pueda promover la inflamación, cuando se da el ingreso del virus a los hepatocitos empiezan a tener una reacción que se llama de autólisis. Esto también lo vamos a estudiar muy bien en pato 3, ¿no? Porque ahí se lleva hígado. Una vez de que se haya dado la autólisis, hay partes que del hepatocito van a empezarse a liberar y esto atraería a las células inflamatorias. Solo que la inflamación también se dé va a promover que se liberen factores de crecimiento y algunas células de nuestro propio hígado, como las de hito, van a producir factores que van a ayudar a proliferar a las células hepáticas. La hiperplasia es algo que se desata cuando también tenemos la hepatitis B en fases crónicas y cuando se desata la hiperplasia, esa célula que está dividiéndose es proclive ante lo que son sobre todo los radicales libres a poderse mutar y podría llegarse a dar fácilmente lo que es la formación tumoral, ¿no? Otro mecanismo, aparte de la inflamación, es tener un gen que codifica una proteína para inhibir el P53, que es el gen HBX, que produce la proteína HBX. Y esa justamente va a inhibir lo que sería a la proteína TP53 o P53. Y esto ayudaría a acumular también más y más daños genéticos e inestabilidad genómica en la célula hepática para que se pueda lograr el proceso de la oncogenia, ¿no? El virus de la hepatitis B, vamos a ver que también, bueno, es un virus que puede, aparte de ser de ADN, tienen que saber que promueve dos tipos de fases de inflamación, tanto aguda como también crónica. Por eso la crónica es la que está relacionada sobre todo con la oncogenia, ¿no? Y dentro de los últimos agentes biológicos que vamos a ver está el Helicobacter pylori, es una bacteria, ¿no? Es una bacteria. Vamos a ver que ingresa a través de alimentos contaminados,
o alimentos que estén sobre todo crudos por la vía digestiva, ¿no? Y tienen su órgano trópico, que sería el estómago. Como estamos viendo, las células epiteliales son más que todo las afectadas porque puede desatar alteraciones en ellas. Por ejemplo, esta célula es la parietal buccíntica y puede promover que haya un incremento de la producción del ácido, también una disminución de la producción de moco por las células de revestimiento y por las células mucosas del cuello de las glándulas púndicas. Esto desata una inestabilidad de protección de las células epiteliales y empiezan a sufrir lesión por el mismo ácido que produce obviamente nuestro estómago, por la célula parietal buccíntica. Esto desataría lo que sería un proceso inflamatorio, una ulceración, y podría darse también procesos de perforación a nivel estomacal. Al mismo tiempo, se cree que esta bacteria podría inyectar un gen que se llama CAC-A. Ese gen CAC-A puede, se dice, asociarse a lo que serían las neoplasias malignas porque ayudan a que se presente la inflamación y algunas alteraciones de la vía del factor nuclear de tipo K-beta en las células epiteliales del estómago, ¿no? Entonces, podría ser culpable, sobre todo el Helicobacter pylori, no así de tal forma directa, sino tal vez un tanto indirecta, no es tan compleja su intervención oncogénica, pero se dice que puede ayudar a promover lo que son los carcinomas o los adenocarcinomas, porque también las células de la glándula se van a ver dañadas y pueden mutar, ¿no? Y por el mismo proceso inflamatorio que se desata por la inestabilidad del moco y la inestabilidad del ácido, entonces del ácido clorhídrico, vamos a ver que también se promueve la oncogenia en las células, sobre todo epiteliales o glandulares. Cuando ya se haya formado una úlcera o una lesión superficial, empieza también a haber predisposición a lesionar lo que son células que están en la lámina propia, que se llaman del tejido linfoide asociado a la mucosa. Se cree también que esta bacteria podría promover lo que son los maltomas o linfomas de Malt, que son en realidad igual cánceres, pero formados por las células linfoideas que tenemos justamente debajo de nuestro epitelio en el estómago. Entonces también tendría que darse el proceso de la susceptibilidad a lo que serían los ERO, las especies derivadas del oxígeno en el proceso inflamatorio obviamente crónico, ¿no? Entonces, de esa forma es que sus mecanismos del Helicobacter pylori promueven lo que sería la transformación maligna, ¿no? Y con esto hemos terminado esto de agentes etiológicos del cáncer, ¿no? Tenemos ahora que ver un poco sobre aspectos clínicos de las neoplasias. Y dentro de lo que son estos aspectos clínicos se toman en cuenta varios puntos. Por ejemplo, hay algunas cosas que son repetitivas que yo ya dije, por ejemplo, que no podemos decir nunca que un tumor benigno no puede hacer daño. De hecho, pueden haber algunos que lleven a la muerte dependiendo de dónde se ubiquen. Como hemos visto anteriormente, si están en la cavidad craneana, pues tienen mayor susceptibilidad por estar en un espacio confinado a desencadenar compresión y bueno, las células que tenemos justamente aquí son muy lábiles, ¿no? Pueden haber también tumores que sean benignos y que estén en órganos vitales como el corazón, como por ejemplo también los pulmones, y esto lleve obviamente a la muerte del paciente, ¿no? Entonces no podemos decir clínicamente que un tumor benigno es inocente, no es mortal, por ejemplo, este tipo de designaciones sí son importantes, ¿no? Dependen mucho de su localización y qué estructuras pueden comprimirlas o podrían causar obstrucción que pueda perjudicar al órgano vital, ¿no? Otro aspecto clínico también es
los famosos síndromes paraneoplásicos, que esta parte sí o sí va a entrar en su examen y necesito que lo sepan. Un síndrome paraneoplásico es en realidad un conjunto de síntomas y a veces pueden haber también signos que ahorita los vamos a revisar, debido justamente a que las células tumorales en algunos casos podrían producir sustancias que alteren obviamente a nivel sistémico alguna función. Esto va a llevar justamente a la traducción de que aparezcan lo que son los signos también. Los tumores, tanto benignos como también malignos, podrían llevarnos a tener estos síndromes paraneoplásicos. Por ejemplo, un insulinoma. Existen insulinomas benignos y malignos y en ambos casos podrían producir insulina. Más la insulina ya que se produce en el cuerpo van a llevar a una hipoglicemia. Ese, por ejemplo, la hipoglicemia sería el síndrome paraneoplásico. Y como les digo, puede darse por tumores benignos y malignos. Ahora, generalmente los síndromes paraneoplásicos se dan más por tumores malignos, pero si yo revisara, digamos, del 100% de pacientes que tengan cáncer, solo el 10 a 15% de ellos van a presentar estos síndromes paraneoplásicos. Les voy a mostrar algunos de estos síndromes y voy a comentar algunos de ellos porque seguramente vamos a tener preguntas en el examen o de casos clínicos porque son muy importantes a veces identificarlos, ¿no? Voy a hablar del primero, que es el síndrome de Cushing. Entonces, no se olviden que no se da en el 100% de los pacientes con cáncer y también necesito que sepan que se puede dar en algunos tumores benignos y que, bueno, causan sobre todo alteraciones de síntomas y a veces se acompañan con signos. Este que se llama síndrome de Cushing es un síndrome paraneoplásico si es que se da por un cáncer. Si no es por un cáncer, entonces no se puede decir que el síndrome de Cushing es no es un síndrome paraneoplásico, ¿no? Esto quiero que quede claro porque voy a explicar algunos aspectos que son relevantes. Por ejemplo, si me llegara un paciente que tenga este síndrome, yo identifico morfológicamente que tiene todos los rasgos, le hago algunos laboratorios y yo puedo concluir si tiene el síndrome de Cushing. Entonces yo de buenas a primeras no puedo decir, uy, entonces por cáncer. No, tengo que descartar otras causas más frecuentes que me van a llevar al síndrome de Cushing y si descarto, recién después de haber descartado los otros procesos que tal vez me pueden desatar el síndrome de Cushing, podría pensar que es por un cáncer. Como les digo, o sea, no son eventos, por ejemplo, que sean en el 100% por neoplasias. Y la mayoría de los pacientes que tengan un cáncer no hacen síndromes paraneoplásicos, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el síndrome de Cushing? Vamos a ver que es una afección hormonal que se puede desencadenar sobre todo por la producción anómala, por así decirlo, de la corticotropina. Esta hormona, si recuerdan histología 2, se produce a nivel de lo que va a ser la hipófisis, ¿no? La parte de las células basófilas. Estas van a producir esta sustancia y llega a la glándula suprarrenal y va a modificar lo que es la producción de las hormonas de la corteza, ¿no? Mineralocorticoides, glucocorticoides y los andrógenos débiles, ¿no? Uno de los que más se ha relacionado obviamente es el cortisol y esta puede modificar lo que sería también el metabolismo de los lípidos. Los efectos generalmente que va a tener un paciente con este síndrome suelen ser obesidad centrípeta, la formación de una jiba de grasa. Pueden haber alteraciones también de la cara, como el aspecto de la luna llena o que la cara se empiece a tornar bien redonda. Puede haber también aparición de lo que son estrías rojas, como por ejemplo en esta paciente. Y está la cara de luna llena.
Y bueno, que no haya sido hace tiempo, hace años la presencia, sino que tal vez haya empezado a aparecer, eso hace que la paciente o el paciente empiecen a acudir a lo que es el médico, ¿no? Y yo puedo hacer una historia clínica completa y si, por ejemplo, la paciente me refiere que tiene lupus y está tomando corticoides en altas dosis, lo más probable es que se deba al uso de esos corticoides. Si yo descarto que no usa corticoides y no usa ninguna medicación, yo tengo que investigar imagenológicamente primero la glándula suprarrenal. Si la reviso y no tiene nada, luego me voy a un lugar diferente que sería la hipófisis. Lo reviso y no hay nada, entonces ahí recién empiezo a pensar, sí, que tal vez es por culpa del cáncer, el síndrome de Cushing. ¿Qué cánceres podrán ayudarme a tener este síndrome? Por ejemplo, el cáncer de células pequeñas del pulmón y carcinoma de tipo pancreático, algunos tumores neurales, ¿no? Esos van a ser los culpables para que aparezca este síndrome. ¿Y qué es lo que sucede en esas personas con cáncer? Las células neoplásicas malignas que tenga esa persona van a empezar a producir productos anómalos, como por ejemplo una sustancia parecida a la corticotropina o una sustancia idéntica a la corticotropina. Y esa va a ser el culpable para desarrollar este síndrome. Eso es lo que sucede con estos llamados síndromes paraneoplásicos. Este es un ejemplo muy típico, por si acaso, y que tal vez pueden preguntarles. Ahora hay otros aspectos importantes de otros síndromes paraneoplásicos. Voy a hablar así en desorden para que ustedes los conozcan. Uno de los síndromes paraneoplásicos más frecuentes de encontrar por culpa de neoplasias es la hipercalcemia. Muchos tipos de neoplasias malignas causan hipercalcemia. Hiper, mucho, calcemia, en la sangre el calcio está elevado, quiere decir, ¿no? A veces un paciente viene y te manifiesta, ¿no? Por ejemplo, que tiene alteraciones musculares, neuronales, y tú empiezas a pensar tal vez en hacerle un ionograma. Le haces un ionograma y pides también calcio y lo ves que está sumamente elevado, como sabemos que es de 8,5 a 10,5, tal vez si empezáramos a encontrar un paciente que tiene, no sé, 13 de calcio en la sangre, podríamos pensar que hay algún problema en la glándula paratiroidea. Yo tengo que revisar esa glándula para ver si está bien o no, porque él es un regulador, un modulador del calcio y puede ayudar a promover lo que sería la hipercalcemia. Existe hiperparatiroidismo primario y secundario. Tengo que descartar que sea ese tipo de hiperparatiroidismo primario. Y si yo descarté, recién puedo pensar, tal vez tiene alguno de estos tipos de neoplasias malignas, por ejemplo, carcinoma de células escamosas del pulmón, de mama o de riñón, o tal vez tenga una leucemia o un linfoma de células T del adulto, dependiendo obviamente qué edad tenga el paciente, ¿no? Porque resulta que estas células tumorales de estos tipos de neoplasias van a llevarte a producir una proteína muy parecida o relacionada a la hormona paratiroidea. Y además muchos de estos tumores a veces producen sustancias intermedias que también podrían afectar el control de la calcemia, por ejemplo, el factor de crecimiento transformante de tipo alfa, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Entonces puede ser que el tumor esté produciendo estos elementos y esté desatando la hipercalcemia. Pues no se olviden que de todos estos síndromes, el más común que podríamos tal vez encontrar en muchos tipos de neoplasias es la hipercalcemia, ¿ya? Y bueno, aquí les he traído también otros que son interesantes, a veces identificarlos morfológicamente. Este es una acantosis nigricans o una acantosis pigmentaria.
Esta acantosis es básicamente la hiperkeratosis o sea, los queratinocitos han proliferado demasiado y han dado un aspecto como sucio en la piel. Puede darse sobre todo donde tengamos pliegues, puede ser el cuello, como en esta persona, puede ser las axilas, puede ser también los pliegues inguinales y otros lugares. La acantosis, por ejemplo, es un trastorno paraneoplásico si es que lo desencadena alguno de estos tipos de neoplasias malignas, por ejemplo, el cáncer gástrico, pulmonar y de útero. Ahora, ¿por qué se puede llegar a dar? Se cree que estas células de estos cánceres van a secretar el factor de crecimiento de tipo epidérmico y van a sobreestimular a los queratinocitos. También se cree que puede haber un proceso inmunitario inadecuado y las células de nuestro sistema inmune desatar una producción excesiva por otras células de los tejidos cercanos para que del factor de crecimiento epidérmico para que haya una hiperproliferación de los queratinocitos. Entonces, estos son sus mecanismos y estos son las neoplasias malignas que pueden llevar a tener este tipo de síndrome paraneoplásico. Ahora, si yo viera, digamos, una o un paciente que llega a la consulta y es obeso y refiere que tiene estos cambios de coloración, es por la obesidad. Estos pacientes con obesidad suelen tener acantosis nigricans y es por las manifestaciones secundarias por la obesidad, no es precisamente por un cáncer. Entonces yo a veces tengo que fijarme también hasta la morfología del paciente para poder pensar si es realmente una acantosis. Ahora, otra cosa sería diferente, por ejemplo, que venga una paciente que te diga, he perdido 5 kilos en las últimas 3 semanas y no me he sentido bien y me han empezado a aparecer estas zonas oscurecidas. Listo. Ahí sí tendrías tú, como doctora, tendrías que empezar a pensar si tal vez en una neoplasia maligna, ¿no? Aquí tengo otro que es, bueno, es la caída del párpado que estamos viendo de esta señora, que puede ser diferentes síndromes, dependiendo si se acompañan de otros procesos. Por ejemplo, si yo tuviese caída del párpado, una destrucción de la primera y la segunda costilla, y tuviese una lesión en lo que sería el plexo braquial, y no está pudiendo mover la mano, el brazo, la mano, vamos a ver que puede ser un síndrome de Panquast. El Panquast se debe por un tumor de células pequeñas en el pulmón, en el ápice sobre todo, de crecimiento obviamente rápido y a veces, bueno, también se disemina y puede llevar a tener justamente este tipo de manifestaciones. Entonces, el síndrome de Panquast es por culpa de una neoplasia maligna pulmonar, ¿no? O si solo tiene, por ejemplo, caída del párpado y está empezando a tener en varios grupos musculares problemas para el movimiento, lo más probable es que tenga miastenia. La miastenia ya la hemos llevado en el tema de enfermedades del sistema inmunitario. No sé si se acuerdan que les había dicho que hay sobre todo niños que pueden padecerla y nuestro sistema inmune lo que hace es destruir los receptores de la acetilcolina de los músculos esqueléticos y por tanto no se va a dar la contracción, se empiezan a atrofiar los músculos, no se pueden usar los músculos esqueléticos para hacer los procesos normales. Pasa algo parecido si es por culpa de cáncer. Lo que va a hacer las células básicamente neoplásicas es promover que nuestro sistema inmune, ellos tienen que mandar una señal al sistema inmune para que nos ataque a estos receptores y desaten una miastenia justamente muy parecida a la miastenia gravis que hemos avanzado en el tema de inmunitario, ¿no? El cáncer que desata generalmente este tipo de síndrome paraneoplásico es el carcinoma de tipo broncógeno, ¿no? Ahí tenemos también otros, pueden haber trastornos neuronales, sobre todo periféricos, por ejemplo, o centrales, que causan, por ejemplo, el cáncer de mama.
Tenemos también, por ejemplo, las dermatomiositis, que también las hemos visto en el sistema inmune. Igual pasa más o menos lo mismo que en la miastenia, igual se da por el carcinoma broncógeno, se desencadena un mal proceso de señalamiento y se empiezan a destruir o inflamar lo que son la parte de la piel y los músculos, ¿no? Y va a tener diferentes tipos de manifestaciones como las que estamos viendo ahí en las imágenes, ¿no? Estas son de dermatomiositis, ¿no? Otros, por ejemplo, también que podemos decir lo que les decía, la hipoglicemia. Fíjense, hace rato les he dicho la hipoglicemia puede ser por culpa de una neoplasia maligna o benigna, que sería el insulinoma. El insulinoma maligno, por ejemplo, puede ser muy agresivo y lleva a la muerte generalmente de los pacientes en poco tiempo. Pero aparte de estos tumores en el páncreas que se llaman insulinomas, pueden haber otros que te desaten también hipoglicemia, como por ejemplo el fibrosarcoma, sarcomas mesenquimatosos, carcinoma de tipo hepatocelular. Estas células neoplásicas tienen que producir una sustancia parecida a la insulina o la insulina idéntica a la que tenemos en el cuerpo humano. Este es un síndrome paraneoplásico que lo vamos a revisar en el tema de corazón en pato 3, que se llama síndrome carcinoide. El síndrome carcinoide puede ser causado por un tumor benigno, el adenoma bronquial, que luego se puede volver carcinoide. Luego tenemos también el carcinoma de tipo pancreático y carcinoma gástrico. ¿Qué hacen estos tumores? Pueden producir sustancias mediadoras químicas como la serotonina, la bradicinina, y esto desataría este síndrome, ¿no? Luego tenemos también la policitemia, por ejemplo, que puede ser causada por un cáncer renal, un hemangioma cerebeloso y el carcinoma hepatocelular. Estas células de estos tumores tienen que producir la eritropoyetina va a la médula ósea y promueve el aumento de lo que serían los glóbulos rojos en la sangre de ese paciente. Ahora, si me viene un paciente de La Paz, digamos, no sé, y le hacemos tienen que tener cuidado, tienen que revisar hasta de dónde proviene un paciente antes de querer investigar algo. Si te llega y es de La Paz, no vas a pensar por tener una policitemia, porque a veces estos tienen recuentos más elevados de lo normal de eritrocitos por la altura, no vas a pensar que tiene uno de estos cánceres, ¿no? Entonces, por eso se debe hacer siempre una historia clínica de tipo completa, ¿no? Tenemos otros, por ejemplo, que les he enseñado también, el síndrome de Trousseau, por ejemplo, no sé si se acuerdan que les enseñé en trastornos hemodinámicos y shock. El de Trousseau lo habíamos visto que puede ser por culpa del cáncer de cabeza de páncreas, pero aquí vamos a ver que también hay otros cánceres como el broncógeno y múltiples otros que sean en estadios avanzados que podrían llevarnos al mismo síndrome, ¿no? Este síndrome de Trousseau, no sé si se acuerdan que les había dicho que lo había investigado este doctor que se llamaba así Trousseau, porque él tuvo el cáncer de cabeza de páncreas y desencadenaba lo que es migración a través del torrente venoso y llevaba a la hipercoagulabilidad y la trombosis, solo que esa trombosis era migratoria, por eso se llamaba también este síndrome la tromboflebitis migratoria en el paciente, ¿no? Se cree también que hay otros productos del tumor que podrían despertar la mala coagulación en esos pacientes con cánceres, sobre todo avanzados. Y no sé si se acuerdan que la hipercoagulabilidad secundaria o adquirida era por productos también tumorales en estadios avanzados de los tumores. Eso también ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Algo que tal vez también podría ser que les pregunten, muchos tipos de tumores llevan al mal funcionamiento renal, al síndrome nefrótico, ¿no? Con pérdida de proteínas, y esto se debe por antígenos tumorales y complejos también inmunitarios, ¿no? Creo que esas son por ejemplo, las más importantes, ¿no? La hipercalcemia, muy conocido también,
y estudiado el Cushing, la hipoglicemia y el síndrome de Trousseau, que suele ser también importante, ¿no? Esas tal vez son las que les van a llegar a preguntar, ¿no? Esta tabla, bueno, que está aquí, no hay en el libro, este es de otro libro de ediciones muy pasadas. Esta es la que ustedes tienen en su libro. Está casi la mayoría, excepto que ha aparecido aquí esta que es el timoma. Esta no había en las anteriores ediciones. Esta los timomas existen benignos y malignos. Vamos a llevarlos en pato 3. Por igual, mal funcionamiento del sistema inmune se cree que llevan a la anemia. Esto tal vez sí también les pregunte porque esta es nueva, ¿no? Esta no había en los anteriores ediciones, ¿no? Entonces ahí algunas imágenes también para que ustedes lo revisen y lo vean, ¿no? Y tenemos un montón de síndromes paraneoplásicos que no están aquí descritos por si acaso, ¿no? Revisando nuevamente sigue nuestra lista de aspectos clínicos, aparte de los síndromes paraneoplásicos, la alteración que puede causar tanto un tumor benigno o maligno, también tenemos que hablar de otros procesos. La hemorragia y la infección. La hemorragia obviamente es más probable en tumores que sean malignos. ¿Por qué? Porque tienen vasos con conexión caótica, dilatados, mal conformados, perforados. Entonces es más probable que se pueda llegar a dar en tumores que sean malignos las hemorragias. Y depende mucho cómo sea el tumor maligno también. Si es muy grande, entonces las hemorragias podrán llevar a veces hasta el shock hipovolémico al paciente, ¿no? Las infecciones, bueno, pueden volverse un problema sistémico también, porque cualquier masa tumoral que tenga crecimientos acelerados puede entrar por el déficit nutricional en necrosis. Y si hay necrosis, va a haber inflamación en ese lugar, y ese lugar con células necróticas es un lugar adecuado para la proliferación de microorganismos y podría ser un lugar excelente para iniciar un proceso infeccioso y luego diseminarse a nivel sistémico, y puede la persona ir a hacer sepsis y puede morir, ¿no? Entonces vamos a ver que hay casos también en los que los pacientes con neoplasias, sobre todo malignas, hacen infecciones y a veces eso los lleva a la muerte. Y a veces también esto, bueno, si se acompaña, no sé, si le hacemos quimio, radio y se da un proceso infeccioso, seguramente su sistema inmune va a estar muy bajo y va a ayudar a que las afecciones, a veces por agentes infecciosos que no son tan graves, sí se tornen de importancia en los pacientes con cáncer, ¿no? Luego tenemos también la rotura, los infartos del tumor, que son en realidad igual complicaciones por tener diferentes tipos de tumores en diferentes lugares. Por ejemplo, rotura, cuando tengamos cerca de algún vaso, podría ingresar y podría las células tumorales llevar a la trombosis, a la embolia y al infarto, ¿no? Eso puede pasar también en muchos de los pacientes, sobre todo cuando tengan cánceres muy avanzados, ¿no? La caquexia, que es un estado de desnutrición extrema, también se considera que es una alteración importante en tumores, sobre todo malignos, y se debe sobre todo al factor de necrosis tumoral y a la interleucina 1. Se cree que el factor de necrosis tumoral lleva al consumo de los lípidos en el cuerpo, a una alteración de atrofia y emaciación de lo que sería la parte muscular esquelética, y una pérdida progresiva exagerada del peso en el paciente, ¿no? Y obviamente los pacientes con caquexia, bueno, van a tener sistemas también inmunes muy deprimidos, ¿no? Y esto va a ayudar a que sea más complicado el hacerle un tratamiento, ¿no? Entonces esos serían los síndromes paraneoplásicos. Aquí vemos la caquexia. No se olviden que citocinas son las que lo promueven, factor de necrosis tumoral, interleucina 1 sobre todo, ¿no? La caquexia, por si acaso, cuidado también, tienen que tener mucho cuidado cuando venga un paciente demasiado en extrema delgadez, puede tratarse de otras patologías, ¿no? Desde una anorexia, puede ser también una desnutrición por pobreza, puede ser una desnutrición extrema por otros problemas secundarios
inflamatorios en el cuerpo humano que no sean por cáncer. Entonces hay que revisar bien también ese aspecto, ¿no? Luego tenemos también en este mismo acápite final de nuestro tema la gradación, la estadificación. Esto sí es algo muy repetitivo. La gradación, no se olviden que se debe a la diferenciación celular que tenga el tumor. Y la gradación se utiliza en los tumores malignos. Y como sabemos, los tumores malignos pueden ser bien, moderada o mal diferenciados. Y a mayor gradación, o sea, a mayor grado que tenga el tumor, es más indiferenciado. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo tengo un grado 4, quiere decir que es muy anaplásico, muy agresivo, por tanto, de muy mal pronóstico. A menor grado, no sé, grado 1, por ejemplo, entonces las células quiere decir que están más diferenciadas y tal vez la agresividad no va a ser tanta comparando con una que sea de tipo muy anaplásica, ¿no? Y la estadificación, como les había dicho, hay sistemas diferentes, pero no se olviden que el nuestro que usamos es el TNM, T de tamaño, N de nódulos y M de metástasis, que lo han visto mucho en la parte práctica, sobre todo los del F1. A mayor T quiere decir que tiene más tamaño el tumor y a menor T es más pequeño. Estas T pueden variar de tumor en tumor. Las N, que es nódulos linfoideos o ganglios linfáticos comprometidos, hay que ver qué tipo de tumor es, porque hay en algunos tumores que solamente se evidencia que hay ya diseminación en el nódulo, o si ya en algunos otros tipos de tumores hay que hacer el recuento de cuántos nódulos están comprometidos, que no es lo mismo. Y por eso hay diferentes tipos de subclasificación del N, ¿no? Y el M quiere decir metástasis y esto ya es un mal indicativo del tumor y generalmente esto indica que hay muy poca probabilidad de poder hacer algo en cuanto a tratamientos para el paciente. Cuantas más metástasis tenga, peor va a ser obviamente el pronóstico para el paciente, ¿no? También tenemos que ver un poco sobre lo que sería el diagnóstico de laboratorio para el cáncer y no se olviden que tenemos tanto métodos histo o citológicos, ¿no? Histo de tejidos, cito de células. El histológico sirve mucho para hacer seguimientos a los pacientes, sirve también para hacer el diagnóstico también inicial y generalmente nos ayudan a diagnósticos que sean de tipo rápidos, ¿no? Los diagnósticos histológicos se necesitan muestras y las muestras vamos a ver que se pueden obtener a través de biopsias o pueden ser también a través de otras técnicas para obtener el tejido. Y entre algunas de ellas tenemos la punción aspiración con aguja fina, la punción aspiración con aguja gruesa, que se utilizan mucho en tumores de diferente tamaño. La de aguja fina, sobre todo para tumores que sean pequeños y que estén muy profundos. Y a veces se necesita dirección con imagenología. Y con aguja gruesa, sobre todo de tumores que sean más grandes, y también que también sean de fácil acceso, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, el PAC se usa en tiroides, en mama, por ejemplo, ¿no? El PAC se puede utilizar en hígado y otros. Aquí les voy a mostrar, bueno, un pequeño, por así decirlo, video chiquito, pero de un minuto creo que es, donde se muestra cómo se hace la punción aspiración. Se toma una aguja, se dirige junto con la ayuda de la imagenología para tomar la muestra en el lugar obviamente que se desee, ¿no? No solo se usa para mama, ¿no? Como les estoy diciendo, se puede utilizar para tomar muestras de cualquier tejido que tal vez esté profundo el tumor y no querramos invadir, hacer una cirugía muy compleja para no dañar también más tejido, ¿no? Entonces va dirigiendo la aguja justo con el ecosón, en este caso, puede ser con ecografía, puede ser también con otros medios imagenológicos y esa muestra se debe poner en un porta y luego se manda a hacer el estudio, obviamente. Tienen que haber varias muestras
para que se pueda tener una imagen de las células adecuada, ¿no? Tenemos también lo que son la citología, que es para el estudio específico de las células. Y bueno, para esto lo que más es importante es la experiencia, porque puede dar algunos resultados falsos positivos, falsos negativos, y la interpretación que haga el patólogo es clave para poder dar un buen diagnóstico, ¿no? Generalmente los frotis de células para poder ser estudiadas minuciosamente se hacen en el caso de sospechas de cáncer de cuello uterino, de estómago, de bronquio, endometrio, vejiga urinaria, porque son células sobre todo epiteliales las que se pueden revisar, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, técnicas que van a permitir evidenciar algún producto que se sospeche y tal vez ese producto puede ayudar a dar una pauta de qué agresividad tiene ese tumor también. Para esto se utiliza la inmunohistoquímica, la histoquímica y otras técnicas también que son importantes. En Pato 3 les van a enseñar muchas técnicas inmunohistoquímicas y tinciones también especializadas para poder ver algo en especial. Aquí les he traído, por ejemplo, algunos elementos que se tratan de buscar. Por ejemplo, podemos tratar de ver queratina en aquellos tumores que sean de tipo, por ejemplo, epidermoides. O de células, por ejemplo, escamosas que normalmente tal vez no producían algún producto, ahora sí lo producen y vamos a ver que suelen ser un poco más agresivas. También tenemos, por ejemplo, la búsqueda de antígenos tumorales como el PSA y bueno, dan lugar a que podamos ver y revisar también, por ejemplo, y hacer una diferencia entre un tumor primario y uno secundario. Por ejemplo, no sé si yo encuentro un tumor a nivel del el hueso y yo creo que ese tumor del hueso no es un osteosarcoma, no es un osteoma, no es un tumor propio del lugar, sino ha venido de otro. Yo puedo hacer esta prueba y, por ejemplo, el cáncer de próstata le encanta metastatizar a los huesos y habría que revisar si no se trata de una metástasis. ¿Cómo puedes saber eso también? A través de las técnicas de inmunohistoquímica, ¿no? Y así tenemos otras. Esta, por ejemplo, si yo investigo con inmunohistoquímica la presencia de lo que sería el RBB2 o del receptor para estrógenos en el cáncer de mama, podemos decir que son de mal pronóstico y también de más compleja evolución, ¿no? Y los tratamientos, bueno, no suelen surtir un buen efecto, ¿no? Entonces eso nos va a permitir también juzgar cómo va a ir yendo el paciente. La citometría de flujo, que se da así resultados como en esta imagen, es el análisis de las células y de los componentes moleculares que va a tener en su membrana, sobre todo. Por ejemplo, si yo quisiera saber si yo encuentro, por ejemplo, en un frotis que le estamos haciendo al paciente, muchas células acumuladas de algún tipo, como en esta imagen, yo tengo que empezar a pedir obviamente otros estudios, como por ejemplo un hemograma, y si los recuentos son demasiado altos, digamos, no sé, tiene un recuento de 100.000 por microlitro, ya debo empezar que esto es una neoplasia. Y para poder constatar además qué subtipo es, yo puedo pedir una citometría de flujo. ¿Qué se ve en la citometría? Como les digo, son aspectos moleculares, sobre todo algunos receptores que tenga. Y tú puedes pedir algunos en específico, no sé, por ejemplo, CD20, CD3, CD13, CD21, 14 y otros. Por ejemplo, yo puedo ver si también, si estas células, si tienen algunos cambios también que no me dejan ver si son realmente de la sangre, yo puedo pedir para poder identificar la CD45. Y así, o sea, hay un montón de aspectos moleculares que podrías tratar de revisar para poder ver incluso qué subtipo de neoplasia maligna es la que está teniendo el paciente. Para el tipo de estudio que se realice, sobre todo esta citometría de flujo,
Es para ver sobre todo subtipos o subclases de neoplasias que son sobre todo leucemias y linfomas, porque tenemos una infinidad muy grande de este tipo de tumores. Ya van a ver las clasificaciones, son complejas, bien complicadas y tienen detalles muy importantes. Y muchos de estos implican el inmunofenotipo, que se puede revisar a través del recuento de lo que serían estos aspectos moleculares que tienen las células. Ya les van a enseñar inmunofenotipo de este tipo de linfoma, de este otro linfoma, de este otro linfoma, de cada uno. Van a notar que es diferente para cada uno, ¿no? Y eso sí se debe revisar. Luego tenemos el diagnóstico molecular. Bueno, es un diagnóstico revisando igual aspectos más moleculares a través de sobre todo, microscopía electrónica y técnicas muy avanzadas que van a tener la histopatología para poder ver algún aspecto especial de revisión de genes, ¿no? Los genes que más se revisan suelen ser los supresores tumorales y los protoncogenes. ¿Para qué fin se puede revisar los genes? Varios, ¿no? Uno de ellos puede ser, por ejemplo, el pronóstico de las neoplasias, para si tiene buen o mal pronóstico, para hacer un tratamiento o añadir algún tratamiento. Por ejemplo, para esto revisamos el HER2-Neu o el gen RBB2, ¿no? Vamos a ver que vamos a encontrarlo en el cáncer de mama, como hemos visto hace rato, y es de muy mal pronóstico y bueno, también impide que el tratamiento sea corto. Tenemos que añadir otras sustancias para poder evitar los crecimientos acelerados, ¿no? Para otro fin también es para poder advertir si se va a poder heredar a los hijos o no, y poder, bueno, hacer alguna planificación. Tenemos también para poder hacer un seguimiento al paciente si es que está haciendo ya algún tratamiento. Si está haciendo algún tratamiento, bueno, hay que pedir obviamente el diagnóstico molecular, porque el disminuir o no lo que son algunas sustancias va a ayudarnos a ver cómo está evolucionando el paciente con el tratamiento que se le está dando, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, para poder ver si es un tumor o es una reacción de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, una hiperplasia o de otro tipo, una metaplasia, y no es una neoplasia, ¿no? Entonces, para eso también se puede utilizar lo que es el PCR, porque nos permite ver si son las células monoclonales, que es lo más común, o también a veces policlonales, como en el caso sobre todo de linfomas, ¿no? Y así tenemos otras finalidades, ¿no? También tenemos la capacidad de poder revisar molecularmente los microarrays o los microARNs, y esto permite ver si se van a expresar mal algunos genes y van a ayudar al crecimiento protumoral también, ¿no? Otra función también que tienen los diagnósticos moleculares es detectar los marcadores tumorales. Como ustedes ya han visto, los marcadores tumorales son los antígenos tumorales, son sustancias, sobre todo proteicas, la mayoría, y que, bueno, se producen por cada tipo de tumor de forma diferente, y también podrían ser producidos en otras situaciones que no sean tumorales, ¿no? Esto ya lo hemos llevado. Ahí está el CA 125, 19.9, el MUC1, el PCA, la alfa-fetoproteína, el antígeno carcinoembrionario y otros. El PCA, como hemos dicho hace rato, también es un antígeno tumoral, ¿no? Uno de los más estudiados, y bueno, se pueden revisar también a nivel molecular, ¿no? Eso en relación entonces a lo que serían los marcadores tumorales. Como ya hemos llevado anteriormente, también tenemos algunas oncoproteínas que pueden ser considerados antígenos tumorales, como por ejemplo el E6, el E7, y eso también nos podría ayudar a ver si es que están inhibidos los genes supresores tumorales. Se está tal vez dando la capacidad de poder evadir el sistema inmune, o si las células están tornándose más agresivas o no.
si están desapareciendo los productos de las células cancerosas o no durante un tratamiento, se debe hacer el estudio molecular por eso de estos antígenos tumorales, aunque no debemos olvidar que no son antígenos específicos solo de un tumor, porque como ya les he dicho, pueden aparecer en procesos también inflamatorios o de otros subtipos, ¿no? Ahí vemos algunos de los que les he mencionado. No se olviden, por ejemplo, el antígeno carcinoma embrionario. Aparecen hartos tipos de tumores, entre algunos de ellos cáncer de pulmón, cáncer de hígado y cáncer de colon, ¿no? Tenemos también el de ovario, el CA125, 19,9, por ejemplo, o puede ser también en cánceres de estómago, por ejemplo, el MUC1 en cáncer de mama, y así tenemos un montón de antígenos tumorales, ¿no? Y también se podría revisar si las células tumorales molecularmente, si tienen o no las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad 1, porque es uno de los mecanismos para evadir el sistema inmune que ya hemos avanzado anteriormente. Si no lo tienen, entonces va a ser más complicado el proceso de tal vez hacer tratamientos alternativos tratando de modificar nuestro sistema inmunitario para destruir células tumorales, ¿no? Y con esto habríamos terminado esta parte de neoplasias, ¿no? No se olviden que síndromes paraneoplásicos hemos estudiado, cuáles son los más comunes, cuáles son aquellos que son, por qué tipo de tumores, porque eso sí o sí van a entrar seguramente como caso clínico en su examen parcial del segundo, ¿no? Ahora nos tocaría ver, uy, se está apagando mi compu, ya, lo que serían las enfermedades ambientales y nutricionales, ¿no? Y bueno, son enfermedades, y aquí también entran, les cuento, las neoplasias, son enfermedades causadas por algo que esté en el ambiente o por algo nutricional. Como ya hemos visto, bueno, hay muchas sustancias en el ambiente que podrían llevarnos a la aparición de enfermedades, desde, por ejemplo, el asma, enfermedades infecciosas, respiratorias, por ejemplo, que son muy comunes, digestivas, porque a veces comemos con parásitos, huevos, quistes, etcétera. Todo esto vamos a ver que se pueda desencadenar por estos agentes, va a llevarnos a este tipo de enfermedades, ¿no? Y bueno, también nuestro entorno laboral puede perjudicarnos. Hay personas que trabajan, por ejemplo, en algunas industrias y se exponen a algunas sustancias químicas y pueden desarrollar diferentes tipos de trastornos, ¿no? No siempre neoplásicos. Entonces, ya vamos a mencionar algunos de ellos también en relación a lo que es el ambiente sobre todo, ¿no? Ahora, como cualquier enfermedad, vamos a ver que también hay que estudiar nuestros entornos personales, nuestros ambientes internos, que también pueden estar contaminados por nosotros mismos y pueden también llevarnos a desarrollar muchas enfermedades ambientales. Por ejemplo, el enfisema, por ejemplo, ¿no? Por el uso del tabaquismo. El enfisema es una enfermedad entonces que puede ser considerada ambiental, ¿no? O, por ejemplo, desarrollar una hepatitis alcohólica por el consumo del alcohol, o, por ejemplo, tener también, no sé, una gastritis por medicamentos, ¿no? La gastritis es la enfermedad y el agente es ambiental, sería los medicamentos, ¿no? O drogas, ya sean legales o ilegales, vamos a ver que también pueden perjudicar nuestro entorno personal. Existen en muchos países más enfermedades ambientales y nutricionales que en otros. Depende mucho cuán desarrollado también esté el país y van a hacer siempre un gasto económico importante porque siempre van a necesitarse de algunos tratamientos específicos o internaciones y por tanto también siempre deben ser considerados, ¿no? Generalmente las enfermedades ambientales y nutricionales también van a tener que ser estudiados los llamados efectos multiplicadores para poder ver
por qué se están dando más o menos. Entre algunos efectos multiplicadores están la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de hacer este tipo de enfermedades. La predisposición genética también, la sensibilidad de cada persona y el agente en sí también vamos a ver que podría tener un efecto multiplicador para que podrían desarrollarse estas dichas enfermedades, ¿no? También ser alguna población en riesgo, no sé, por ejemplo, hay lugares muy precarios que van a tener mayor tendencia a hacer estas enfermedades que otros por las condiciones sociales o las condiciones del lugar que tal vez no les permiten tener algún tipo de compuesto que se necesita o de protección que se necesita, ¿no? O las leyes también, bueno, van a tener mucho que ver, a veces las poblaciones en riesgo van a tener que ver con la legislación de cada país también, ¿no? Algunos cambios que se están suscitando en nuestro ambiente también van a ser importantes ser reconocidos. Como sabemos todos, estamos viviendo en un momento de la historia en la que está dándose el calentamiento global, ¿no? Y la Tierra, como sabemos, tiene sobre todo los polos que suelen estar conformados por hielo, pero que en estos momentos está en el proceso del deshiele, ¿no? Y el deshiele de lo que son los polos va a llevar a que haya un incremento de los niveles del mar, se van a llegar a alterar. Y se cree que las zonas intermedias son las que más efectos van a poder sentir de estos cambios climáticos que estamos sufriendo, de los deshieles, del calentamiento, el efecto llamado invernadero que se está dando también por la acumulación de gases, porque uno de los elementos que ayuda a eliminar lo que son los glaciares es gases que son tóxicos, que los emitimos de diferentes formas, ¿no? Sobre todo en el meridiano, sobre todo 45, se cree que 43, 45 suelen ser los lugares que más se van a tender a ver los efectos a corto plazo, ¿no? Y bueno, va a también depender mucho el lugar, el país donde se vayan a dar, siempre que tengamos, por ejemplo, áreas geográficas que suelen ser mucho más calientes, entonces van a tener un poco más de retraso de ver los efectos del calentamiento que aquellos que son fríos. Los fríos van a tener mayor tendencia a ver rápidamente los cambios. Por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo nada más, si estuviésemos hablando de Bolivia, bueno, los efectos se van a sentir más rápido en lugares fríos, por ejemplo, Oruro, La Paz, Potosí, se van a tender a tener un aumento, sobre todo a la alza de las temperaturas, mucho más rápido que en aquellos lugares que ya eran calientes, por ejemplo, Santa Cruz. Y así va a pasar en muchas áreas geográficas en el mundo, ¿no? Entonces no es bueno el deshiele porque perjudica en eliminar gases, perjudica aumentando los niveles del mar. De hecho, se cree que van a incrementarse hasta 180 centímetros hasta el 2100 y bueno, van a también haber lugares que se puedan desaparecer, sobre todo de algunas costas, ¿no? A medida que pasan los años, ¿no? Y también vamos a ver que los gases acumulados permiten que haya mayor calor que se pueda retener sobre la superficie y afecta también lo que sería la capa de ozono. Y por tanto van a los rayos ultravioleta penetrar más fácilmente hacia lo que sería nuestra atmósfera y llevar también a otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, los cánceres de piel se pueden considerar, sí, una enfermedad ambiental debido a tal vez a las alteraciones justamente de los rayos ultravioleta, la capa de ozono y otros factores, ¿no? Entonces, si es analizado desde ese punto de vista, pues podemos decir que pueden haber demasiados cambios importantes, ¿no?
Normalmente los gases que se emiten, hay diferentes de ellos que pueden conformar sobre todo toxicidad más grave o menos grave. Y todos conocemos que expelemos, normalmente los organismos liberan lo que sería el CO2 o el dióxido de carbono, y se dice normalmente que la concentración anual deberían ser de unas 387 partes por millón, pero al final del siglo se dice que va a incrementar a 500 o a 1200 partes por millón. Esto también, el generar mucho más de este tipo de gas por la población y por otro tipo de métodos de combustión, se cree que van a incrementar mayor calentamiento global. Y como sabemos, los árboles, las hojas, etcétera, también nos ayudan a liberarnos de esto, y a menor vegetación, mayor incremento de gases tóxicos y lesivos. A mayor cantidad de industrias, mayor acumulación también de gases que son tóxicos, ¿no? Otros gases tóxicos también que tenemos son el metano, el ozono. Por sí, este gas, vamos a ver que puede ser en elevadas concentraciones tóxico. Los tres juntos, el CO2, el metano y el ozono, van a llevar a algo que se llama el efecto invernadero. ¿Eso qué quiere decir? Que va a permitir que se siga quedando mayor, o sea, mayor cantidad de gases donde ya hay estos, y también incrementa el calor en este lugar. Esto también va a tener diferentes efectos, sobre todo en el sistema respiratorio y a nivel de lo que son cultivos que van a afectar lo que sería luego la nutrición de la población. De hecho, las capacidades de tipo agrarias de cada región ya se ha visto bastante disminuido en estos últimos años, y esto va a afectar sobre todo en la parte nutricional en varios lugares de varias regiones, ¿no? Otros también gases que pueden formar parte de este efecto invernadero, vamos a ver que pueden ser aparte del metano, el dióxido de carbono, el ozono, tenemos el óxido de nitrógeno, que suele ser tóxico, puede despertar sobre todo asma en las personas. Los clorofluorocarbonados también suelen ser tóxicos, y el vapor del agua, ¿no? Estos van a incrementar mayor, obviamente, calentamiento sobre la superficie de la Tierra. Y a la larga, obviamente, va a desencadenar que hayan enfermedades, sobre todo respiratorias, y también, como les digo, sobre todo nutricionales, por los efectos sobre cultivos, zonas que sean agrarias. Ahora, ¿por qué se puede dar el deshiele de los polos? Bueno, el incremento de los mismos gases ayuda también a este incremento del deshiele, y el incremento del deshiele promueve que haya mayor calor. El mayor calor también ayuda a mayor deshiele, ¿no? Y ahí tenemos también otros, ¿no? Combustibles fósiles, el transporte, mayor actividad industrial, mayor deforestación, que es uno de los principales factores, la actividad humana cotidiana, vamos a ver que pueden llevar a este tipo igual de proceso, ¿no? El desgaste de la capa de ozono, mayor radiación ultravioleta por el sol, vamos a ver que pueden promover al deshiele. El deshiele de los glaciares no es algo bueno, obviamente va a tener repercusiones a medida que vaya pasando los años, ¿no? Como les he dicho, más o menos se estima que los efectos profundos y lesivos para el organismo van a darse más o menos antes del 2100, ¿no? Y bueno, estudios recientes se dice que indican que nuestro planeta se calienta, lo que también va a incrementar el deshiele severo. Y también no se olviden que si se deshiela en los glaciares, incrementa lo que es la cantidad del agua sobre el nivel del mar, y esto puede promover también mayor, obviamente, deshielo. El volumen de el agua caliente es mayor que cuando se encuentra en el estado sólido o hielo, ¿no? Aquí, por ejemplo, algunas imágenes. No se olviden que nuestro deshiele también va a acabar con la flora y la fauna correspondiente de los lugares que dependen, obviamente, de estos climas que deberían llegar a ser fríos, ¿no?
Y siempre que tengamos deshiele va a haber más incremento de la acumulación de gases nocivos o tóxicos. Y cuanto más gases nocivos o tóxicos, mayor calentamiento y mayor afección de nuestra capa de ozono. La capa de ozono, como están viendo aquí, bueno, es la interacción entre el ozono, el gas llamado ozono, con los rayos ultravioleta. Esa capa se encuentra más o menos a unos 45 kilómetros de la superficie de la Tierra y sirve para evitar, por ejemplo, que haya lo que es la penetración fácil de los rayos y nos afecten de forma directa, ¿no? La capa de ozono es buena. El ozono, el gas ozono, solo el gas en altas cantidades o concentraciones, eso sí es lesiva, ¿no? Por eso tiene que haber esa interacción, ese equilibrio, por así decirlo, homeostasis, para que se pueda llegar a dar un ambiente que sea adecuado, ¿no? Ahora, los gases obviamente que se produzcan en las industrias son los principales que también ayudan al efecto invernadero. Y con los gases no solamente son los únicos que se causan los efectos sobre la salud, hay muchas sustancias químicas nocivas que se van a ir liberando al ambiente, a los ríos, a los mares, a sustancias químicas que tal vez estén en estado de vapor, también que queden en el aire y van a llevar a mayor, obviamente, efecto sobre la salud. Los efectos van a desatar lo que son las enfermedades. ¿Cuáles son enfermedades ambientales? Pueden ser, por ejemplo, desde lo que sería un infarto, puede ser también una endocarditis, puede desencadenarse también lo que sería un enfisema, el asma, sobre todo cuando afectan este tipo de sistemas, ¿no? También puede darse mayor incremento de enfermedades de tipo infecciosas, sobre todo por bacterias y virus, como estamos viendo en nuestro medio. Incremento de gastroenteritis por aguas contaminadas, ya sean por parásitos o agentes también bacterianos. Tenemos también la malnutrición en aumento, esto sobre todo kwashiorkor, marasmo en los niños, y en los adultos sobre todo vamos a tener caquexia, obesidad también y otros procesos de mala nutrición, ¿no? Les iba a mostrar un video, pero creo que estamos todavía un poco retrasados para el avance porque no hemos avanzado casi nada estos últimos días que hemos tenido teoría, ¿no? Voy a avanzar un poco más hasta algunos agentes y definiciones y con eso ya luego sí les voy a mostrar el video para terminar esta parte ya sobre el deshiele de los glaciares. Tenemos también lo que son las sustancias químicas y físicas que pueden afectarnos del ambiente, como les he dicho, de físicos, obviamente la radiación ultravioleta, otros agentes que emitan radiación, el calor, el frío extremos también son agentes físicos que pueden afectarnos. Y los químicos, bueno, tenemos solamente conocimiento de el 1% de sustancias químicas que hay en la Tierra y todos los días se van conociendo más y más sustancias. Se cree que, por ejemplo, hay leyes que deberían regular el control de la liberación de sustancias químicas que pueden ser tóxicas y cancerígenas para el cuerpo humano, pero aún así todos los días, bueno, hay ciudades demasiado grandes con empresas muy grandes que pueden liberar también lo que son sustancias químicas tóxicas, aún sabiendo que son incluso cancerígenas. Por ejemplo, hay 33 millones de kilogramos de carcinógenos reconocidos y 1.800 millones de kilogramos de sustancias químicas que son tóxicas que se liberan todos los días en diferentes países y en diferentes lugares, dependiendo también del grado de industrialización. Estos datos son obviamente de Estados Unidos y aunque tienen leyes igual rigurosas, siguen habiendo procesos de contaminación ambiental, ¿no? Siempre que tengamos una sustancia química que va a afectarnos, tenemos que tomar en cuenta la dosis. La dosis es muy importante para poder decir si es un veneno o no.
La mayoría de nuestras sustancias químicas que tenemos, que conocemos, suelen ser tóxicas a muy altas concentraciones. Muy pocas, a pocas concentraciones tienen que ser las características propias de la sustancia las que se deban tomar en cuenta. También es importante que el organismo metabolice algunos de estos compuestos químicos para que causen obviamente el daño. Se cree que si las sustancias químicas que puedan ser lesivas para nuestro cuerpo son metabolizadas, deben pasar a través de dos fases. Las fase 1, que son procesos más simples de modificación de los compuestos químicos, como por ejemplo hidrólisis, oxidación, reducción, y la fase 2, la glucoranidación, sulfatación, metilación, conjugación con glutatión, son procesos obviamente que se suelen dar a nivel de lo que son las células con respecto a las sustancias químicas, ¿no? Y bueno, ya hemos estudiado algunos agentes que deben ser metabolizados, por ejemplo, los hidrocarburos policíclicos, aromáticos, por ejemplo, son uno de los más conocidos que se producen en el ambiente por combustión, ¿no? Otro aspecto importante para que nos cause daño no solamente es la dosis, no solamente es ver si se metaboliza o no, es también ver qué elementos genéticos tenemos, polimorfismos, que tal vez puedan promover que se den efectos más lesivos o menos lesivos en un cuerpo humano. Entre uno de los componentes que tiene más polimorfismo genético está las enzimas que produce el hígado, porque es un órgano donde se da mucho metabolismo de sustancias químicas, el, el citocromo P450. Este citocromo vamos a ver que también se puede producir en el tracto respiratorio por las células de Clara y son las causantes también para modificar sobre todo las sustancias a través de la fase 1, tanto en el hígado como también a nivel pulmonar. Aunque hay otras células que lo tienen, estas dos son las que más tienden a hacer procesos de modificación, ¿no? Aparte de saber que la dosis es importante, hay que conocer también que hay muchas sustancias que pueden entrar a través de diferentes vías a nuestro cuerpo humano, desde el exterior, desde el ambiente. Cualquier sustancia química que sea del ambiente externo, vamos a ver, y que ingrese a nuestro cuerpo humano, se puede denominar xenobiótico, ¿no? Se dice que los xenobióticos pueden estar tanto en el aire, en el agua y en los alimentos en el suelo y que, bueno, pueden ser absorbidos, inhalados, ingeridos y incluso por estar en contacto cutáneo podrían llevarnos a ingresar fácilmente a nuestro cuerpo humano y llevar tal vez a alguna lesión o una enfermedad de tipo ambiental, ¿no? Uno de los ejemplos, por ejemplo, más conocidos de sustancias xenobióticas, por ejemplo, que tenemos, están lo que son muchos gases y, bueno, sustancias también que suelen estar en estados sobre todo líquidos, ¿no? Aquí se los he traído, bueno, algunos ejemplos de xenobióticos orgánicos. Estos no están en el libro, pero de repente tal vez sí les pregunten. Tenemos, por ejemplo, el tricloroetano, el tolueno, el benceno, por ejemplo, naftaleno, benzopireno, el DDT, alendrina, bifenilo policlorado y otros, ¿no? Ya vamos a estudiar algunos de estos un poco más adelante y algunos se utilizan en la fumigación, algunos están en la agricultura y a través de los procesos, no sé, por ejemplo, de cultivar, realizar, por ejemplo, la vigilancia en algún lugar, podemos contaminarnos y entran por alguna vía y pueden causarnos obviamente alteraciones, ¿no? Aquí también, bueno, se los he traído algunos inorgánicos. Bueno, hay un montón de metales pesados. Algunos de estos vamos a estudiar, no todos. Por ejemplo, sí, voy a hablar un poco sobre el plomo, voy a hablar un poco sobre el mercurio, el arsénico también y el cadmio. Los demás casi no los voy a mencionar porque, bueno, no están
no son tan frecuentes como estos que acabo de mencionar, que sí puedan desencadenar algunas alteraciones de tipo ambientales y enfermedades específicas también de tipo ambientales como Minamata, Itai y otros, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, otros que además vamos a ver que se necesitan para poder hacer procesos normales en el cuerpo humano, pero que, bueno, su exceso sí puede ser lesivo, ¿no? Y bueno, lo ingerimos a través de lo que son los alimentos, ¿no? Entonces ahí tenemos también algunos como el hierro, el manganeso y otros, ¿no? Siempre que estudiemos cualquier sustancia química, como les decía, hay que saber las cantidades. Y las cantidades, bueno, nos ayudan a determinar cuándo va a ser tóxico, ¿no? Les decía, o un veneno. Estas denominaciones, por ejemplo, les va a servir para cuando estén llevando la parte de farmacología, porque, bueno, los fármacos también son sustancias químicas, ¿no? Tenemos la dosis máxima, que es en realidad una cantidad de la sustancia química que va a tener los efectos que se necesitan sin que causen obviamente daño. La dosis mínima es una cantidad de la sustancia química que vamos a tener los efectos que deseamos y que tampoco no va a causar daño en el paciente y que es la cantidad con la que sí vamos a tener el efecto que queremos y que, bueno, es una cantidad específica de cada compuesto para poder tener algún efecto biológico en alguna célula, en algún tejido o en algún organismo, ¿no? Las dosis tóxicas son ya cantidades o concentraciones ya anormales que cuando ingresan al cuerpo humano causan lesión o causan alteraciones que son graves a nivel celular o tisular. Y la letal es que causan obviamente la muerte. Generalmente se abrevia DL y además tienen que tener algún numerito. Ese numerito significa que se han hecho ya experimentos con esa sustancia, esa cantidad, y seguramente se han visto en cuántos de ese porcentaje de pacientes que se estudió, generalmente son 100%, en cuántos ha causado la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dice dosis letal de tal sustancia química 50, quiere decir 50% de los pacientes les podrá provocar la muerte y al 50% no. Por tanto, cada sustancia química, como les digo, que son millones y cada día se van descubriendo más y más sustancias químicas, ya se van haciendo con algunas de ellas experimentos a nivel de los humanos, ¿no? Y la mayoría de las sustancias xenobióticas es importante que sepan que son lipofílicas y que pueden penetrar fácilmente por nuestras células y pueden llegar a ser justamente metabolizadas, ¿no? Ahora, el aire que tenemos cerca de nosotros o en nuestro entorno de nuestro ambiente, no sé, por ejemplo, laboral o del vecindario, etcétera, vamos a ver que tiene diferentes repercusiones sobre el cuerpo humano. Es por eso que debemos estudiar qué elementos del ambiente van a perjudicarnos, que estén muy cerca o más lejos de nosotros. A eso se llama contaminación del aire interno y del aire externo. Obviamente el del aire interno también, bueno, va a ser en parte por responsabilidad de cada persona. Incluso el ambiente del hogar es un ambiente que se puede contaminar, es de aire interno, ¿no? Y los de aire externo, bueno, también se pueden estudiar los efectos que tengan y van a depender de otras personas también y de empresas, fábricas que produzcan algo que tal vez puedan llegarnos a desencadenar lo que es la contaminación, ¿no? Entonces vamos a ver las contaminaciones de aire interno y de aire externo, pero eso va a ser mañana, ¿ya? Ahora sí, les mostraré el video rapidísimo para podernos luego ir, ya había sido el 26, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. Si se han fijado, bueno, parece muy fácil
esta parte de este tema y realmente lo es así, ¿no? Entonces, por eso les decía que en esta unidad seguramente se van a sacar, pues, 100 algunos de ustedes en su examen parcial, ¿no? Ojalá, doc. Es que he cambiado de compu para poder mostrar el video. Pero sí te escuché. Sí, yo creo que sí, se van a sacar un 100 por lo menos. Alguno. Porque sí he tenido en esta segunda parcial, sí, 100. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctora. Sí, profe. Lo que sí no se escucha por si acaso. Tiene audio. Nada. Nada de audio. No, no se escucha, doctora. Uy, ¿qué pasó? A ver, vamos a revisar qué está pasando. ¿Y me escuchan, pero a mí? A usted sí, pero el video no. ¿Por qué? A ver, vamos a volver a repetir. Pasando. Porque aquí dice que sí está transmitiendo todo. Vamos a volver a ver. Ahora. Nada. No, Nada. tampoco. Podrá ser que está mal. Hace rato ha salido no sé qué comunicado, pero vamos a volver a ver qué pasó. Ahora sí. Están reduciendo poco a poco. El Ártico se está calentando 2 veces Sí, más profe. rápido que el resto del planeta. Ahora sí. Las capas de hielo polar se están reduciendo poco a poco. El Ártico se está calentando 2 veces más rápido que el resto del planeta, lo que afecta especialmente a los glaciares de Groenlandia. Este proceso se acelera por sí mismo. La nieve derretida expone al hielo que hay debajo, absorbiendo los rayos del sol y aumentando el deshielo. En el otro lado de la Tierra, el 90% de las capas de hielo de la península antártica también se están comenzando a desintegrar. Las montañas no son una excepción. El hielo de algunas de ellas, como el Himalaya, el Kilimanjaro, los Alpes y los Pirineos, también se está derritiendo. En los Andes, los glaciares se están retrocediendo y algunos corren el riesgo de desaparecer. Mientras, el nivel del océano aumenta debido a la combinación entre el derretimiento del hielo y el aumento de la temperatura, ya que el agua caliente tiene un volumen mayor que el agua fría. En la actualidad se prevé que para 2100 los niveles aumenten entre 26 centímetros de 1 metro, lo que haría que algunas islas en el Pacífico o el Índico, como las Maldivas, terminen sumergidas. Áreas densamente pobladas cercanas a la costa, como Bangladesh, Vietnam, Holanda y la costa este de Estados Unidos, también corren peligro. Listo. Y la última para irnos. Es 9:31. Creo que alcanzo. A ver dónde está. Ay. El mundo se está calentando. Los 12 años más cálidos jamás registrados han tenido lugar desde 1990, y las consecuencias de este calentamiento global podrían ser devastadoras. Algunos científicos pronostican huracanes más potentes y frecuentes, más incendios forestales,
un aumento de la desertificación y más sequías, mientras el dióxido de carbono en la atmósfera alcanza niveles récord. Uno de los efectos ya visibles es el deshielo de los glaciares. Y los últimos datos indican que está sucediendo con mayor... ¿Se está escuchando o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, ya. Sí, profe. rapidez de la que los expertos habían previsto. ¿Cómo van a cambiar los glaciares las vidas de estos niños de 9 años en el futuro? Los glaciares desempeñan un papel clave en el mantenimiento del equilibrio del clima terrestre. Están en todos los continentes, cubriendo casi 15 millones de kilómetros cuadrados de la superficie terrestre. De todo el hielo de los glaciares de nuestro planeta, representado por estos cubos, más del 90% se encuentra en la Antártida. Aproximadamente el 8% está en Groenlandia. El 0,7% se encuentra en los glaciares de Norteamérica, Asia y el resto del mundo. Y el 0,1%, 16.000 kilómetros cúbicos de hielo, en Alaska, donde el retroceso de los glaciares es más evidente y dramático. Esto es el Bahía Glaciar, situado en el extremo sudoriental de Alaska. Aquí el hielo se derrite a mayor velocidad que en ningún otro lugar del planeta. Bruce Molnia es un insigne glaciólogo experto en los glaciares de Alaska. Desde 1974 viene registrando los cambios experimentados por estos glaciares. Julio de 2006. Molnia vuelve un año más para llevar a cabo su trabajo de campo anual. Recoge evidencias de cómo responden los glaciares a los cambios climáticos. Usa las fotografías que ha tomado a lo largo de casi 4 décadas para evaluar su declive. 30 años atrás, la mayoría de los glaciares que observaba estaban avanzando. No podía imaginar que sería testigo de un retroceso tan dramático de los glaciares a lo largo de mi vida. Primera parada, el glaciar Lamplugh. El año pasado su frente o término parecía mucho más saludable. Este año Molnia lo ha encontrado lleno de grietas profundas e inclinado en el centro. Varios torrentes formados por las aguas del deshielo corren a través del glaciar. Por lo que veo hoy aquí, es evidente que esta parte del glaciar ha cambiado y muestra todo tipo de evidencias significativas de un retroceso imparable. Tras visitar algunos glaciares más, Molnia llega a uno que ha experimentado uno de los retrocesos más inquietantes de Bahía Glaciar. Se trata del glaciar Muir. Molnia hizo estas fotografías en 1976, exactamente en este mismo punto. Cuesta creer que sea el frente externo del mismo glaciar. No podría relacionar las dos imágenes. El cambio es evidente. En 25 años y debido al cambio climático, el glaciar Muir ha pasado de ser la atracción número 1 a ser el vestigio de un glaciar. Molnia baja a tierra. De cerca es aún peor de lo que había pensado. Dos grandes corrientes atraviesan el glaciar, indicando un deshielo sustancial. Los témpanos que bajan saltando por el canal de agua proceden de la parte inferior del glaciar. Sin duda es un espectáculo, pero esto significa que el glaciar Muir desaparece rápidamente. De hecho, estamos presenciando la desaparición del glaciar Muir en el océano. Es muy triste. Estoy parado viendo cómo desaparece un viejo amigo. Todos los datos, reunidos meticulosamente por Molnia, conducen a una lúgubre conclusión. Sus investigaciones, al igual que las de sus colegas, le hacen concluir que la gran mayoría de los grandes valles glaciares de Alaska están menguando y en retroceso. Aquí la velocidad a la que retroceden es la más alta registrada en todo el planeta. La gran mayoría de los glaciares alpinos del mundo comparten el mismo destino fatal.
Más del 98% están retrocediendo. Los científicos calculan que el deshielo de todos los glaciares alpinos provocaría un aumento en el nivel del mar de aproximadamente 30 centímetros, algo que podría ocurrir en los próximos 100 años. Para comprender por qué desaparecen los glaciares, antes necesitamos saber cómo se forman. Un glaciar es el resultado de muchos años de nevadas. La presión de su propio peso hace que la nieve cristalice y se convierta en hielo. Así nace un glaciar. Los glaciares parecen estar inmóviles, pero en realidad están en movimiento constante. En 2003, los científicos observaron un glaciar que avanza a un ritmo de casi 13 kilómetros al año, es decir, a una media de 34 metros al día. Los glaciares, debido a la fuerza de la gravedad, se deslizan por la pendiente. Molnia usa una sustancia hecha de cola, agua y detergente para ilustrar el proceso. Añade un poco de barro para mostrarnos la forma en que los glaciares arrastran los derrubios montaña abajo. Los glaciares se conducen de una forma muy parecida a la de los ríos. Cada uno se mueve a una velocidad diferente dependiendo de su rampa. De hecho, también se los conoce como ríos de hielo. La velocidad a la que se desplaza un glaciar determina la velocidad a la que el hielo llega al océano y se convierte en iceberg. Un glaciar es como una cuenta bancaria. Si cae más nieve sobre el glaciar de la que se funde, entonces su crédito aumenta y crece. Sería un glaciar sano. Si recibe menos nieve de la que se derrite, el glaciar entra en pérdidas y desaparece. Sería un glaciar enfermo. El deshielo que los científicos están observando actualmente en todo el planeta es el más importante ocurrido en 12.000 años. Una de las razones por la que hay tantos glaciares enfermos hoy en día tiene que ver con la temperatura. La temperatura global media se ha incrementado 1 grado centígrado a lo largo del último siglo. Pero el incremento de la temperatura no ha sido uniforme en todo el planeta. El calentamiento global no es tan sencillo como puede parecer. El calor circula por todo el globo, desde el ecuador a los polos, a través de las corrientes oceánicas y de los frentes atmosféricos. Es como intentar calentar una habitación vacía. Encendemos el fuego y esperamos que el calor caldee el aire. La temperatura es diferente en toda la habitación. El aire cálido asciende, por lo que el techo se calienta más que el suelo. Las esquinas se calentarán más lentamente debido a que el aire cálido no llega hasta ellas con tanta facilidad. Y listo. Entonces no era para ver todo el video por si acaso, que es súper largo. Pero está para que ustedes puedan ver lo que les decía hace rato, uy, es hora. Los procesos del calentamiento en toda la superficie de la Tierra no van a ser iguales. No se olviden para qué sirve los glaciares. ¿Qué pasa si hay deshiele de los glaciares? ¿Qué es un xenobiótico? ¿Cuáles son las fases de metabolismo de las sustancias químicas? Y bueno, ya vamos a ir viendo otros aspectos y los compuestos químicos en sí. Vamos a hablar un poco sobre monóxido de carbono la siguiente clase mañana, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran opinar al respecto. Estamos todos 40. Nada, ¿no? Chao, chicos. Nos vemos la siguiente clase mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta luego. Hasta mañana, doctora. Chao, Hasta chao. mañana, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chicos. Hasta mañana, doctora. Adiós.